pues es un ciudadano como cualquier otro y estoy seguro que tiene sus seguidores y sus fanáticos, como también la gente que lo detestará, especialmente si uno es crema, pues no necesariamente está muy de acuerdo con él. Ahora quiero preguntarte, desde los estudios y la mira que tienen como fundación, ¿cómo creen que hay un retroceso con haber quitado esa concesión a la empresa Siva de la autopista Palín-Escuintla? Pues lo que ocurrió es que terminó el contrato, entonces el contrato no establecía un mecanismo para poder prolongar el mismo. Lo que en un mundo ideal hubiera ocurrido es que 2 años anteriores se hubiera sacado una nueva licitación y se hubiera podido hacer una nueva alianza público-privada. Eso no ocurrió por diferentes factores. Por supuesto, tenemos que reconocer que la mitad de este gobierno se enfocó en temas de COVID, entonces el tema de infraestructura fue poco visto y fue hasta los últimos 2 años en donde realmente el tema de infraestructura empezó a tener más relevancia y nunca, digamos, hubo una prioridad hacia poder licitar nuevamente ese proyecto. Hubo también un análisis sobre poder tener un cobro de peaje desde una institución pública como el CHN. Lastimosamente, pues en los últimos días el presidente decidió que esa no iba a ser la vía y se abrió, digamos, al público el paso, donde sí vemos que hay, digamos, lastimosamente un retroceso en que la calidad de la vía probablemente se va a deteriorar y que el Estado no tiene la capacidad ni las herramientas legales para mantener una autopista de ese nivel en las condiciones que está. O sea, sí ven como un retroceso el que pase a manos de gobierno central una autopista tan importante y tan activa que había estado esa autopista. Especialmente lo que vemos es que Guatemala necesita transformar su sistema porque el modelo no funciona. Guatemala tiene apenas 1 metro de red vial por habitante y lo que necesitamos es acelerar el número de kilómetros que se construyen en el país, independientemente de ese tramo, porque lo que tenemos que reconocer es que Guatemala tiene apenas 18.300 kilómetros de red vial. Eso nos lleva a 1 metro de red vial por habitante. Cuando países como Estados Unidos tiene 20, Costa Rica tiene 8, México tiene 4, El Salvador tiene 2.3. Entonces, sí estamos en la cola en cuanto a número de kilómetros de red vial. ¿Y por qué eso es importante? Porque todos los días, todos los meses, todos los años hay más vehículos entrando a la red vial y no tenemos un sistema mallado que ayude a la persona o al producto trasladarse de un punto A a un punto B. Entonces, Guatemala necesita cambiar ese modelo y por eso es que, independientemente de esa carretera, que creo que al final fue una decisión política, lo que tiene que trascender en el gobierno y especialmente en el Congreso de la República es la aprobación de la iniciativa 5431, que es la Ley General de Infraestructura Vial, que está pendiente de tercer debate en el Congreso. Juan Carlos, ¿me puedes hacer el favor de contarme un poco más de la iniciativa Guatemala no se detiene? Sí, con mucho gusto. Guatemala no se detiene empezó... Bueno, primero nos tenemos que retrotraer a la pandemia, alrededor de mayo del 2020, que fue cuando se empezó a ver la necesidad de que Guatemala no solo se enfocara en cómo poder hacer frente a la pandemia con temas de pruebas, escafandras, donde Fundesa pues aportó mucho, fueron casi $3 millones lo que se canalizó a través de Fundesa para muchas de las pruebas. Recordemos que en un momento que fue alrededor de junio del 2020, el 60% de las pruebas que se hacían por parte del gobierno eran pruebas que habían sido donadas a través de Fundesa. Escafandras, la palabra escafandras, si vos me hubieras preguntado antes de la pandemia qué era, no te hubiera podido explicar, pero son esos cascos que ayudan a que el oxígeno le llegue más directo a la persona y que las personas no tuvieran que ser intubadas.
Y por supuesto todo lo que tenía que ver con mascarillas, guantes, protección para los equipos médicos. Entonces, durante la pandemia se empezó a ver la necesidad de un plan económico, porque decíamos, bueno, este tema tarde o temprano el mundo va a salir, ¿qué va a pasar después con la parte económica? Y por el otro lado ya veíamos la oportunidad del nearshoring, de cómo pues muchas empresas están saliendo de Asia buscando oportunidades en América Latina y cómo Guatemala podía anticiparse a ese esfuerzo. Entonces, Fundesa, de la mano con la Municipalidad de Guatemala y el gobierno, empezamos a trabajar en esta estrategia. Lo primero que hicimos desde Fundesa fue subcontratar a una empresa internacional que se llama McKinsey para que ellos hicieran un análisis de cuáles son los sectores donde Guatemala tenía más oportunidades de seguir exportando. Ahí se encontraron, por ejemplo, 20 productos en 7 sectores estratégicos, sectores como la vestimenta, toda la parte agroindustrial, sectores que ya estamos exportando, químicos, plásticos, donde teníamos una oportunidad de aumentar las exportaciones hasta 3.500 millones de dólares adicionales y crear casi 800.000 plazas de trabajo. Pero también sectores que pudiera atraer más inversión a Guatemala. Y ahí es donde se empezó a enfocar en temas de productos médicos, farmacéuticos, equipos electrónicos y todo lo que son servicios a empresas, especialmente call centers, BPOs, tecnología, servicios de desarrollo global, todo lo que tiene que ver con outsourcing. ¿Por qué? Porque ahí es donde Guatemala tiene una gran oportunidad, porque tenemos una población joven. Recordemos que nuestra edad promedio en Guatemala son 27 años y un bono demográfico que durante los próximos 20 años va a hacer que muchas de las ciudades que hoy a lo mejor son más pequeñas, que son esas ciudades intermedias, puedan empezar a tener cada vez más población. El área metropolitana, que va a pasar de tener casi 3 millones a 5.2 millones de personas. Entonces eso le da una oportunidad a Guatemala de poder acelerar su inversión. ¿Dónde están los cuellos de botella? Infraestructura, capital humano y certeza jurídica. Entonces, Guatemala no se detiene, es un programa donde participan ya 30 organizaciones, algunas del sector público, otras del sector privado, algunas de la academia, algunas universidades, centros de investigación, organizaciones de sociedad civil, enfocadas en cómo poder acelerar la inversión extranjera para poder fortalecer las capacidades del país para crear 2.5 millones de empleos adicionales en los próximos 10 años y que esto ayude también a generar un proceso mucho más dinámico en la inversión pública y en la inversión privada en infraestructura, en capital humano y en cómo generar mayor certeza jurídica. Y el otro tema es cómo poder aprovechar el turismo para el país. Despenalización de las drogas. Yo siento que no hay que decirlo en general. Creo que hay que ir paso por paso. Por ejemplo, la marihuana, que eso es muy común ya en varios estados de Estados Unidos y que creo que es la forma de hacerlo de una forma correcta. ¿Por qué? Uno, por las propiedades medicinales que eso puede tener para ciertas personas que tienen problemas de espalda, por ejemplo, en donde sí efectivamente es algo que puede ayudarles a reducir el dolor. Y por el otro lado, porque en las cárceles guatemaltecas existen muchas personas que por temas de drogas como el cannabis, la marihuana, pues están y que no necesariamente... nosotros lo que vemos es que el sistema de justicia tiene muchos cuellos de botella. Nuestro sistema penitenciario tiene una sobreocupación de por encima del 350%. Entonces ahí podrías sacar a muchas personas que hoy están por condiciones que no necesariamente son crímenes. Y que pues en este momento la discusión en otros países, en otros estados, en Estados Unidos, pues definitivamente ha ido por esa vía y creo que eso sería lo más razonable para un país como Guatemala. No solo Estados Unidos, países en Latinoamérica. Bueno, en Europa, América Latina. Europa, por supuesto, tanto el consumo como la despenalización, pero digamos en países latinoamericanos ya totalmente se ve más frecuente, digamos México, Colombia, Uruguay, despenalizar.
Sí. Y muchos de ellos inician con la fase 1, que es la producción y exportación. Así es. Siendo un país, vamos a decir, 99% agrícola, ¿no crees que sería interesante ponerlo como uno de nuestros productos perecederos? Deberían de ser eso, ¿verdad? Para el consumo y para la... Pero no para el consumo. Bueno, sí para el consumo también, pero para la exportación... Pues es parte, digamos... de otros países, más bien. Yo siento que eso es parte de la discusión que hay que tener y hacerlo de una forma técnica. Empezar a ver cuál es esa demanda que pueda existir en países como Estados Unidos o en Europa. Cómo se puede empezar a generar entonces ya una discusión mucho más técnica alrededor de los efectos de cómo tratarlo desde un punto de vista médico también, porque eso también es la forma responsable de atender el problema. Y lo otro es qué usos medicinales, y eso hay que preguntarle ya a expertos, porque no lo soy, en temas de productos farmacéuticos y otros productos que puedan utilizarlo eso como un insumo químico. ¿Empata dentro de las estudios o investigaciones que hace Fundesa? No hemos profundizado, yo te diría que en ese tema no hemos profundizado. Hay muchos temas en los cuales Fundesa ya está trabajando y ese no ha sido, digamos, uno de los productos que hemos estudiado. Sí empezamos a trabajar en algún momento, pero más por temas de seguridad y de prevención de la violencia, en cómo poder generar mejores mecanismos de diálogo y de discusión en países como Estados Unidos, México, de cómo poder empezar a tener esas conversaciones, pero también se necesita una voluntad política por parte de los actores políticos para profundizar en ese tema.